En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Leyendo con Laura Cepeda. Los saludo con muchísimo cariño, muchas gracias por su preferencia. Y pues el día de hoy les voy a contar una historia que me llegó a mi correo de una seguidora de este canal. Muchísimas gracias por escribirme, saben que respondo a todos sus comentarios. Muchos saludos a Marilo de Zaragoza, a Rocío de Sevilla, a Lucía, a Heli, a toda la gente que me sigue en España, que me sigue en México, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. También me han escrito de Chile, de Perú, de Argentina. Mil gracias. Y pues la historia dice así: trabajando de niñera. La vez que necesitaba dinero para pagar mis estudios de la universidad, lo primero que encontré fue el trabajo de niñera. La función que tenía era cuidar a un niño de 5 años en el horario de 6 de la noche hasta las 11 de la noche, raras veces hasta la medianoche. En todo el tiempo que estaba cuidando al niño, el trabajo era fácil, ya que el niñito era muy tranquilo y fácilmente se entretenía viendo algún programa infantil, hasta que me tocó vivir lo menos pensado. Siendo fin de mes, como había llegado un poco tarde al trabajo, ni bien tocó el timbre, la señora de la casa abre la puerta. Ni bien ingreso, la señora sale al instante diciendo que el bebé ya está durmiendo, que no haga tanto ruido, y enseguida se retira de la casa. Esa noche pensé que iba a ser como todas las demás, pero en esta ocasión pasó algo raro. Al ingresar al cuarto del niño, me doy con la sorpresa que había otro niño de la misma edad que Sebastián. Sebastián es el nombre del niño al que estaba cuidando. El otro niño era de color moreno y más delgado que Sebastián. Bueno, como mi trabajo era cuidar al niño, no me haría problema si había uno más. Además, Sebastián estaba durmiendo. Cuando me acerqué al niño, no sé qué me pasó, pero sentía una sensación muy rara, como que algo estaba mal. Mi sensor de alarma me estaba diciendo que tuviera cuidado, pero ¿cuidado a qué? No entendía. Al momento que iba a salir del cuarto para preparar algo de comer, nuevamente mi sensación de alarma me decía que no lo hiciera, que me quedara en el cuarto. Es la primera vez que me pasaba algo así, hasta incluso pensé que Sebastián estaba muy enfermo, así que me acerco y le reviso si tiene fiebre. Para suerte, Sebastián estaba bien de salud, solo que aún seguía durmiendo. Después de estar media hora en la habitación, escucho la voz de la señora de la casa y me dice que ahora subirá para ver cómo está el bebé. Al momento que la señora está subiendo, me dice que le ayude con lo que compró para el bebé, así que como estaba a unos metros del cuarto, salgo para ayudarla. Al ingresar nuevamente en la habitación, me llevo una gran sorpresa. Resulta que el niño ya no estaba, el otro niño. Como no vi al niño, de inmediato salgo del cuarto y lo busco por el pasadizo, porque temía que se pudiera caer por las escaleras. Cuando salí del cuarto de una manera muy brusca, la señora preocupada me dice: ¿qué tienes? ¿Por qué saliste de esa manera del cuarto? Como en ese momento estaba exaltada porque no encontraba al otro niño, le digo a la señora que no está el niño. La señora enseguida me responde: ¿cómo que no está? ¿Acaso no ves que está durmiendo en su cama? Como aún seguía exaltada, le digo que no, que hablo del otro niño. La señora me pregunta: ¿cuál otro niño? ¿Acaso has traído otro niño a la casa? Exaltada, le digo a la señora que al ingresar al cuarto del niño habían 2 niños. Uno, Sebastián, y el otro, un niño moreno casi de la edad de Sebastián. Cuando le di todas las características del otro niño, la señora enseguida dice: Mauricio. La señora dice que me tranquilice, que lo vi, que era el alma de un niño que vivía en la casa antes que ella la comprara y que su nombre era Mauricio. Los dueños de la casa, antes de venderla, le dijeron que se aparecía un niño de la nada y si aún así deseaba comprar la casa, con gusto se la podían vender. Como la señora de la casa no tiene miedo a los fantasmas, la compró. Además que la casa le costó un poco más barata que las demás. Después que me contó lo del niño, me tuve que acostumbrar a su presencia.
Además, que todas las veces que cuidaba al niño, solo se apareció unas 4 veces y en todo lo que apareció nunca nos hizo algún daño, solo le gustaba jugar con los juguetes. Pues, ¿qué tal esta historia? La verdad que a mí me dejó petrificada cuando la leí. Bueno, no podía dejar de leerla y pues bueno, me sorprendió todo lo que me contaba en ella. No podía dar crédito y no sabía qué decir o qué responderle a esta persona. Pero ustedes díganme, ¿creen en fantasmas? ¿Se les ha parecido algún niño o ven personas ya fallecidas? Dicen que de repente es como que nuestra conciencia en el mismo momento está en otro plano. Estás en este plano, pero también estás en otro plano y hay personas que sí lo pueden ver y otras personas que no lo podemos ver. En mi caso yo jamás he visto, no puedo ver, pero conozco mucha gente cercana y mucha gente que sé que me está diciendo la verdad, que no es ninguna gente charlatana ni nada, que sí lo ha visto. Y pues esto a qué se debe, ¿no? Se dice que unos seres humanos tenemos unas características y otros seres humanos tienen esas características de clarividencia, de percepción, por ejemplo, una característica mía es que a lo mejor yo soy muy sensible, muy emocional, pero no tengo la otra característica de clarividencia, por ejemplo. Sin embargo, hay otras personas que dicen que esto no existe y que todo tiene como una razón lógica y como una razón científica. Por ejemplo, en el año 2014, investigadores de la Escuela Politécnica de Lausana, en Suiza, obtuvieron evidencia científica que sustenta una explicación biológica para la sensación de una presencia sobrenatural, a la vez que lograron replicarla en un laboratorio al utilizar un robot para interferir con las entradas sensoriomotoras del cerebro de varios voluntarios. Algunos participantes, al ser confrontados con sensaciones sensoriomotrices contradictorias, reportaron sentir la presencia hasta de 4 fantasmas. Cubriendo los ojos de los participantes, se les pidió que realizaran movimientos con sus manos frente al cuerpo, mientras un robot reproducía sus movimientos y al mismo tiempo tocaba sus espaldas. Al introducir un retraso entre el movimiento y el toque del robot, se creó una percepción espacial distorsionada que fue percibida como una presencia fantasmal. Mediante una resonancia magnética nuclear, se pudo determinar que los cerebros de los sujetos estaban experimentando una interferencia en regiones asociadas a la autoconciencia y la posición espacial. Los investigadores demostraron que la sensación de una presencia fantasmal es causada por lesiones entre regiones ubicadas en el cerebro a nivel de la corteza frontoparietal, las cuales se pueden observar en pacientes esquizofrénicos o en pacientes sanos expuestos a situaciones extraordinarias. De igual forma, el estudio explicó que la ilusión de percibir una presencia fantasmal es provocada por una propiocepción distorsionada, percibiendo al propio cuerpo como un otro en lugar de sí mismo. También qué interesante estas investigaciones científicas. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto, si creen, si no creen, si les ha pasado algo al respecto. Algo muy distinto es cuando también muchísima gente ha dicho que cuando algún familiar cercano ha fallecido, ellos lo han podido ver y esto no les da absolutamente nada de miedo, sino que les da una paz interior y que es algo que ellos necesitan y que a veces es para cerrar ciclos. Cuando una persona fallece y tú tienes la oportunidad de despedirte de ella, por ejemplo, una persona que sufrió una enfermedad crónica, que poco degenerativa, que poco a poco pues fue perdiendo fuerzas, que estuvo en el hospital mucho tiempo, como en esas situaciones tú sí tienes tiempo de despedirte, de agradecer, de platicar, de arreglar cuestiones. O cuando, por ejemplo, alguien fallece ya muy viejito, muy grande, pues como que como hijo, como esposo, como familiar, pues tienes como esa oportunidad de ir como poco a poco despidiéndote de esa persona porque sabes que en algún momento pues esta persona va a fallecer. Pero, por ejemplo, cuando hay algún accidente o cuando sucede algo inesperado, que esa persona no se pudo despedir de ti, se dice que es cuando esa persona sigue apareciendo porque ella no ha entendido ese cambio de plano. No ha entendido que
no, su conciencia no ha sido consciente de que ya pasó a otro plano, y es por eso que se sigue apareciendo. Por ejemplo, estaba viendo un documental que cuando fue el terremoto en Japón, y que luego también ese mismo año, en 2011, fue el tsunami en Japón, a los pocos meses se empezaron a ver muchísimas apariciones. Y esto era porque muchísimas de estas personas que fallecieron no tuvieron la oportunidad de despedirse. Entonces como que no sabían qué es lo que había pasado, y la gente que sí podía ver empezaron como a ayudarles y a decir que ellos habían muerto, que ellos estaban fallecidos, y entonces decían, es que quiero ver a mi mamá, o quiero ver a mi papá, o quiero ver a mi hijo para despedirme de él, como para cerrar este ciclo en esta tierra, en esta vida. Entonces, pues ya los llevaban, les decían, bueno, ¿dónde vive tu mamá? O es que yo no sé quién es tu mamá, o en algunas ocasiones sí sabían quiénes eran los familiares, los llevaban a estos, y a través pues de esta interpretación, pues les iban diciendo, es que tu hijo se quiere despedir de ti, tal. Entonces es muy importante, si nosotros en algún momento tuvimos algún familiar, algún conocido que falleció de un modo trágico, en un accidente, en algo que no se esperaba, que por ejemplo, sobre todo los niños, ¿no? Que se supone que ellos tienen que seguir viviendo y mueren de esta forma, ellos se van a seguir apareciendo hasta que tú no cierres ese ciclo, hasta que tú no te despidas de ellos, hasta que tú no les des las gracias, hables con ellos y se despidan, ¿no? Para que su espíritu o su alma como que pueda irse al 100% al otro plano. Y hablando de todo esto, les recomiendo un documental que está en Netflix, que está buenísimo, que se llama La vida después de la vida. Porque se dice que hay vida después de la vida, que solamente se pasa a otro plano, pero ese espíritu, esa alma, esa energía sigue viviendo, y por eso la sentimos tan cerca de nosotros. Por eso cuando alguien pierde un familiar, sigue sintiendo su presencia. Cuando a lo mejor pierdes a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, lo sigues sintiendo, porque él siempre va a estar ahí contigo, aunque ya no esté en este plano, y va a estar contigo hasta que tú fallezcas, hasta que tú te mueras. Ahí se va a perder como que este vínculo. Y bueno, se cuentan historias muy bonitas de personas que han perdido a personas, a seres queridos. Por ejemplo, una conductora de aquí de España, que se llama Paz Padilla, que seguramente mucha gente conoce, ella recientemente perdió a su esposo, y ella ha escrito un libro también al respecto, un libro muy bonito donde se habla de la muerte, porque es un tema que a veces no se quiere hablar, porque es un tema, pues imagínense, ¿no? Es como lo que menos quieres que suceda. En mi caso, yo no le tengo miedo a la muerte. El día que yo tenga que fallecer, yo he sido muy feliz aquí en la tierra. Estoy como que bien con toda la gente, como que a toda la gente muchas gracias, les tengo como que mucho cariño, mucho aprecio y mucho agradecimiento por haber existido en mi vida. Pero el día de mañana que me tenga que ir al otro plano, no tengo absolutamente nada de miedo, y sé que los voy a seguir viendo, y sé que los voy a seguir sintiendo, y sé que vamos a seguir estando juntos, ¿no? Primeramente Dios, pues falte muchísimo tiempo para eso, pero no es algo que le tenga mucho miedo. Yo conozco a gente que a lo mejor le tiene pavor a la muerte, ¿no? Porque yo sí creo que después de la vida hay vida. Entonces Paz Padilla le decía a su esposo, que ya sabía que iba a fallecer en cualquier momento, que pues no quería que se muriera, y entonces el esposo le explicaba que él no se iba a morir, que él solo iba a estar en otro plano, pero que iban a estar juntos toda la vida hasta que ella falleciera. Y le dice, y yo siempre voy a estar contigo, y ella le dice, pero yo ¿cómo voy a saber que tú estás junto a mí? Y el esposo le dijo, pues me vas a oler, porque me vas a oler. Entonces dice que bueno, es la misma, fallece el esposo, ya saben, todos los documentos, los trámites, es el velorio, luego el entierro, pues muchísima gente con ella, tal, y que ya cuando por fin pudo estar sola en su casa, salió al jardín, a la terraza, y ahí fue cuando sintió pues la soledad más tremenda, ¿no? Y ahí cuando le cayó el 20 de que su esposo ya había fallecido, y se puso a llorar como una niña, se puso a llorar como si no hubiera un mañana, lloró muchísimo, berreaba, ¿no? Por esta muerte. Y entonces en eso sintió una ráfaga de viento y empezó a oler a su esposo, le llegó el olor de su esposo, ¿no? Todas las personas tenemos un olor característico.
Y entonces dice que sin que nadie le dijera nada, ella entendió perfectamente lo que su esposo le quería decir. Y le estaba diciendo que él estaba con ella, que él siempre iba a estar con ella. Entonces eso la tranquilizó muchísimo. Y dice que así le ha pasado continuamente, que en los peores momentos o de repente le llega el olor a su esposo y ella sabe que él está con ella. Y también dice que pues nadie lo va a poder entender hasta que no le suceda algo así. La verdad que yo sí creo en todo esto. Y qué bonita historia, ¿no? Qué bonita historia de amor. En otra ocasión también, por ejemplo, con esto del tsunami, del terremoto en Japón, pues una madre perdió a su hijo. Entonces una de esas noches la madre estaba muy mal, ya solamente estaba con su esposo, solo tenían un hijo, estaba muy mal, ella ya no quería seguir viviendo, ella estaba pensando seriamente en el suicidio. Porque como comentan, ¿se acuerdan lo del caso del niño de Xcaret que se muere? Y en mi página de Facebook, Leyendo con Laura Cepeda, ahí pueden ver una entrevista que le hacen al padre de este niño y que dice que él va a seguir luchando para que se aclare ese caso y para que no sucedan más situaciones de negligencia como la que le sucedió a su hijo en este parque Xcaret. Y que no le importa, le dice, bueno, ¿no tienes miedo a represalias, a que algo te pueda suceder? Le dice, ya no tengo miedo a nada. Con la muerte de mi hijo, mi vida está por delante. O sea, como diciendo, ya mi vida no importa, yo en cualquier momento también voy a morir, porque imagínense que se te pierda un hijo, es para volverte loco, ¿no? Es una de las pérdidas más tristes que puede existir en el mundo. Entonces, bueno, esta mamá ya no tenía razón de ser, razón de existir, ya estaba pensando muy seriamente en el suicidio, cuando de repente empezó a sonar un juguete de su niño, un carrito que se le tenía que apretar un botón para que este juguete se prendiera, empezó a sonar y a hacer ruido y las luces. Entonces ella volteó, lo vio y claramente, perfectamente supo que era su hijo que le estaba dando un mensaje y que le decía que él estaba con ella, que no hiciera lo que pensaba hacer, de suicidarse, porque él estaba con ella y que él la iba a estar observando en todo momento y que no le tenía que pagar de esa forma. Entonces la mamá, bueno, se puso a llorar, sabía perfectamente que era su hijo, lo sintió perfectamente. Y pues sí, ¿no? A partir de ahí cambió, ella le dio la fuerza para seguir adelante, para no pensar en el suicidio, y sabía que en todo momento su hijo la iba a estar observando y ella tenía que pues quedarle bien a su hijo, ¿no? Por su hijo ella siguió viviendo. Y Luismi pues también me platica lo mismo, ¿no? Que cuando falleció su abuelito, que era como su papá, él después, días después, meses después lo seguía oliendo, de repente le llegaba un olor de su loción que sabía que era él, ¿no? Y hasta la fecha le sigue pasando. La canción preferida de su abuelito era A Mi Manera. Y es sorprendente que cuando hemos viajado, por ejemplo, cuando hemos ido a Firenze, que hemos estado en el Duomo, frente al Duomo, empieza a sonar la canción de A Mi Manera. Cuando en esos viajes, ¿no? En esos viajes como especiales, donde estamos muy contentos, donde estamos muy agradecidos de la vida, que nos permite ver y conocer todos estos lugares bonitos, llega esa canción, ¿no? Y le sigue sucediendo. Y son 3 minutitos de canción, pero para él se le hacen eternos, ¿no? Como si fueran 20 minutos. Es una persona que no conocí, que me hubiera encantado conocer, pero debido a todo lo que Luismi me platica sobre él, es como si yo lo conociera. Y es sorprendente, ¿no? Y entonces él sabe que siempre su abuelito está con él, lo sueña, lo huele, y esa canción, a donde va, acompaña a Luismi siempre esta canción y sabe que es su abuelito. Entonces son historias muy bonitas. Por favor, cuéntenme si a ustedes les ha pasado algo así, qué opinan al respecto. Son historias muy bonitas que me llenan de emoción, y que estas historias de amor y que estas historias para nada son de espantos o son de sustos o son de fantasmas, sino son historias de amor, ¿no? Que traspasan planos y que traspasan esta vida. Así que les recomiendo ver. Otro caso, por ejemplo, que se me viene a la mente es el de Rocío Sánchez Azuara, una conductora mexicana que también recientemente perdió a su hija y que también perdió a una de sus mejores amigas. Y ella dice que todos los días se le aparecen 2 colibríes y que ella sabe perfectamente que es su hija y su amiga,
¿no? Y dicen que estos seres queridos, cuando pasan a otro plano, se te pueden aparecer mediante libélulas, colibríes, plumas de ángeles, olores, canciones. Qué bonito, qué bonito. Y yo sé que esto existe porque hay millones y millones de testimonios. Mucha gente no lo dice o mucha gente no lo quiere ver, pero otra gente sí lo comparte. Y yo sí lo creo, claro que sí sé que esto sucede. Esto va a suceder. Vean este documental que está precioso, se llama La vida después de la vida y explica todo esto que estamos hablando en este momento. Está en Netflix. Tal vez también lo puedan encontrar algunos segmentos en YouTube si es que no tienen Netflix. Pero está muy, muy bonito. Pues hasta aquí terminamos este video de Leyendo con Laura Cepeda. Muchísimas gracias, estoy muy contenta porque este canal sigue creciendo, porque cada vez somos más las personas interesadas en estos temas, más las personas interesadas en la lectura, en hacer de este mundo un mundo mejor, una sociedad mejor. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.